Sería bueno seguir y seguir, ¿verdad? Y adorar espontáneamente, sacar cantos espontáneos. Y como estamos en casa prestada, y si tenemos que salir de aquí, pues aprovechar el tiempo para adorar y no predicar, no predicar. Pero deliberadamente propuse esto hoy para que usted y yo le vayamos sintiendo sabor a esto, amados hermanos. Yo voy a seguir haciéndolo, porque el Espíritu Santo así me lo motive, lo voy a seguir haciendo. A veces acostumbrados a que empieza la alabanza y desperdiciamos el tiempo en otras cosas, y los únicos que alaban son los músicos y nosotros no, los que estamos en las bancas. Hermanos amados, seamos realistas, seamos humildes para aceptar las cosas y pidámosle al Señor misericordia, y que habiéndolo tenido todo, no vayamos a terminar la carrera sin aprovecharlo. ¿Me doy a entender, amados hermanos? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Dice que hoy iba a venir a ministrar la alabanza, el área de alabanza de Lancaster. Y ya me había puesto de acuerdo con ellos para que me hicieran el favor de venir imagínense usted, me hicieran el favor de venir acá, ¿verdad? Y ministrar alabanza. Ellos muy deseosos de venir. Pero en eso me vino un clic, no. Otra vez a repetir el culto de 100,000 veces. Que alguien se para aquí a orar y nadie se mete. Pero usted sintió que se metió a una presencia hoy. ¿Sintió usted? Si tuviéramos moldeado el Espíritu con la comunión con Dios, en 5 minutos nos metemos así. En 5 minutos. Porque yo digo siempre esto: usted y yo no podemos andar viviendo en el atrio. Hay gente que vive afuera del atrio. Que el Señor tenga misericordia. Pero no nos conviene ni siquiera vivir en el atrio. Nosotros debemos vivir en el lugar santo, porque el lugar santísimo está más cerca. Y el lugar santísimo, por las condiciones humanas, por el trabajo, por las ocupaciones, por muchas razones, el lugar santísimo tiene que ser en momentos especiales, tiene que ser en lugares especiales. Pero si estoy en el lugar santo, siempre me meto al lugar santísimo así. Pero si en mi vida de devoción y de comunión no estoy en el lugar santo, sino que estoy en el atrio, pues tengo que llevar un proceso para entrar allá. Y más delicado y doloroso, que esté afuera. Por eso David decía: es mejor estar un día en tus atrios. Eso quiere decir en tu casa, no propiamente lo que estoy explicando yo de los compartimientos. Mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, porque él no era levita, acuérdese. Él no era levita. Si al tabernáculo solo entraban los levitas. Ahorita vamos a comenzar el estudio, hermano. Todo el pueblo de Israel siempre miró desde afuera. Y él decía: es mejor un día en tus atrios. ¿Qué deseaba David, hermano? Hasta que al fin, cuando ya tuvo la potestad como rey, dijo: son cuentos. Yo toda la vida he deseado la presencia de Dios, hoy la traigo a mi casa. Démosle un aplauso al que vive para siempre. Vamos a entrar al estudio. Nos ponemos de pie, por favor, para orar en esta tarde. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu presencia, Señor, que es lo más especial, la ministración de tu Santo Espíritu, tu unción, tu gracia, tu amor derramado. Gracias, Señor, por el privilegio de poder tener reuniones, asambleas, donde podemos hacerte culto, rendirte culto, Señor, y percibir también de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibimos nuestra porción. Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano.
Se me olvidó pedirles de favor que sacaran el pizarrón. Hoy solo quiero el pizarrón para que lo miren. A veces algo gráfico ayuda a tener cierta comprensión. Pero mientras viene el pizarrón, amado hermano, yo hoy quiero concluir con este tema que en realidad se convierte en el tema general de la Biblia. La Biblia nos habla, la palabra de Dios nos habla acerca de la redención del hombre, que conlleva muchos aspectos, muchos asuntos. Y uno de ellos, para tratarlo de alguna manera, para ponerle algún título, es el ser espiritual. El ser espiritual. No, ahí está bien. Muchísimas gracias. Entonces ahí queda, ahí está muy bien, muy finos. Ahí queda el pizarrón para que grafiquen, sobre todo los hermanos que no lo han visto, las diferentes formas en las que hemos trasladado al ser humano. Pero el ser espiritual, estamos hablando nosotros del ser interno en cada uno, no del externo, porque el externo básicamente denota la vieja naturaleza, la naturaleza humana. Pero el ser interior del cual queremos hablar y terminar de hablar hoy, así como con este tema, ese ser interior, ese ser espiritual, es el que verdaderamente somos nosotros. Pablo decía que ya no conocemos a nadie en la carne. Entonces él dijo, no, todos a los que uno mira, ellos ya no son los de adentro. A nadie conocemos en la carne. Es más, nuestro Señor Jesucristo dice, si lo conocimos en la carne, como Jesús, por decirlo de alguna manera, ya no le conocemos así, ahora es el Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso, por favor. Entonces, ese ser espiritual tiene características, ayer lo vimos de alguna manera y estuvimos hablando del hombre caído y del hombre salvado. Yo hoy quiero retomar brevemente con usted. El hombre salvado tiene todavía vestigios de la naturaleza humana caída, pero tiene la habilidad de parte de Dios y la capacidad de parte de Dios de alcanzar por medio de la ruta de la piedad, de la consagración, de la santidad y de la comunión, lo que hemos denominado en esta oportunidad la ruta espiritual. Tiene la capacidad de seguir ese camino y llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, a la semejanza del Hijo. Amén. Y eso lo quiero yo explicar, pero lo quiero dejar de último hoy. Quiero tratar la ruta del alma, que esa es, yo pienso que esa es la más engañosa. La ruta del alma. La ruta carnal pues es evidente, y la ruta de la maldad tristemente más evidente. Pero la ruta del alma es la que debemos nosotros cuidarnos, porque nos dan a nuestro criterio, a nuestro libre albedrío, si queremos buscarle o no. Escuche los términos que estoy usando. Si queremos consagrarnos o no, si queremos buscarle o no. Y ahí es donde cada cabeza es un mundo y todos decimos, pero si yo le busco, sí, cómo no, chon. Pero si yo le temo, pero si yo estoy bien con Dios, sí pues. ¿Me permite dudarlo de forma general? Yo se lo voy a resumir en esta frase. Caballero, cada quien empaca su propio paracaídas. Mi función es solamente enseñar y exponer, nunca imponer. Pero, hermano, yo me recuerdo cuando andaba bien chanfleado, y por eso es que ocupo esas frases. Cuando yo andaba bien chanfleado, yo pensaba que andaba bien. Yo me convertí de 13 años, hermano, y me bauticé inmediatamente casi. Y a los 17 me di unas vacaciones. Y yo pensaba que andaba bien. Todavía me sentía que andaba bien, pero dejé de congregarme. ¿Cuánto más de leer la Biblia? La Biblia no la toqué como por 2 años, hermano.
Ahí la andaba. Yo vivía internado en otro lugar y ahí en mi locker con mi ropa y todos mis asuntos, ahí tenía mi Biblia. Allá a lo lejos, pues, muy adentro de mi ser, todavía era yo cristiano, por la bendita gracia y misericordia de Dios, que Él no nos suelta y no nos deja. Los lentos, el lento era yo. Él no nos deja, pero yo a Él sí lo dejé. Entonces yo la Biblia no toqué por 2 años. Y cuando regresaba al pueblo de donde yo era, a la cabecera departamental de donde yo era, yo pasaba el autobús. Esto se lo he contado, hermano, pero yo se lo voy a seguir contando. Espero que no se aburra usted de oírlo. Pero cuando el autobús, la camioneta pasaba, iba llegando a la cabeza departamental, al pueblo, al lugar donde yo soy, casi siempre paraba enfrente de la iglesia Elim. Y era una iglesia que entre todos pues se construyó, se hizo, pero solo tenía 3 paredes. Lógico, la pared del altar y las 2 laterales, pero desde afuera se miraba todo. Y cada vez que la camioneta, para no decir nombres, la Rápidos del Sur, se paraba enfrente de la iglesia, hermano, al final de esa calzada que habían muchas palmeras, cuando se paraba ahí, yo sabía que aquí estaba la iglesia. Yo oía los coros y me hacía el loco. Amén. Mi casa quedaba cerca. Yo llegué al colmo de escuchar las trompetas, las alabanzas, el clamor del culto de la iglesia que estaba, ¿qué le digo yo?, a 3 cuadras. Y yo desde mi casa oía, un ratito me compungía, un ratito suspiraba y se me olvidaba. Seguía viendo tele, estaba muy ocupado yo con mis tareas, con mis libros, con mis cosas. Estoy muy ocupado, decía yo. Vaya que no me morí en esos días. Amén. Entonces, ¿cuál es el parámetro para saber uno si va bien? ¿Cuál será el parámetro? La Escritura es el parámetro para todo. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, entonces yo quiero dejar la ruta espiritual de último hoy. Y como no hay cafetería por ahí por las 10 de la noche, la vamos a ir viendo. Y comenzar tal vez con la ruta del alma, luego la ruta de la carne y la ruta de las tinieblas. Luego vamos a ir a la ruta del Espíritu y por ahí por las 3 de la mañana vamos a leer este montón de versículos que le puse yo acá, versículos importantes, sobresalientes. Amén. Qué exquisita presencia, hermano, previa. Un día así la vamos a hacer. Solo en eso nos vamos a meter y después, hermano, calabaza, calabaza. La palabra de Dios es preciosa, es bonita, es exquisita, yo la predico, pero hay que meternos en la presencia de Dios muy fuertemente. De todo quisiera uno. Comencemos pues, hermanito. En el punto 5 que tiene usted en sus notas, la ruta almática, básicamente yo la considero, es la ruta que el cristiano puede tomar, pero es una ruta, desde mi punto de vista, irresponsable espiritual. Porque el alma no se desprende de lo terrenal. Lo distrae eso, lo terrenal lo distrae de lo celestial. ¿No ha notado usted, hermano? Tal vez usted ha pasado por esas, o uno mismo ha pasado por esas, de que las personas no buscan lo celestial, no buscan lo eterno, y solo excusas y justificaciones. Hoy no puedo por esto, hoy no puedo por aquello. Y yo no sé, a veces digo yo, o es tanto el cuento que de la abuelita que ellos mismos inventan, o el enemigo ya los agarró de tal forma
que las circunstancias a su alrededor ya no los deja salir de 10 metros de radio. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Hermano amado, si usted está aquí presente y está en esa condición o me va a escuchar de alguna manera por la transmisión que se hace o el material que se queda ahí disponible, por favor, en el nombre de Jesús, usted no está haciendo nada, perdiendo el tiempo. Usted debe buscar del Señor ferviente y ardientemente, meterse de cabeza con Dios, servirle con todo su corazón. Usted sabe que tanta justificación que está dando no es válida delante de Dios. La ruta almática se agrada a sí mismo en vez de agradar a Dios y está en riesgo de degradarse a ser carnal. Yo solo voy a leer pocos versículos acá porque lo que pretendo con el material escrito es que usted se extienda individualmente en su casa. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, usted nota palpablemente que hay una lucha, que hay una batalla entre los deseos carnales y el alma. Mucho hemos conocido, mucho hemos platicado, mucho hemos extendido y enseñado la lucha del espíritu y la carne, y es correcto. Gálatas 5 lo describe bien. Pero también el alma tiene una batalla contra la carne. En la ruta espiritual, el alma va venciendo. Pero en la ruta almática, donde me permití poner este versículo, el alma va perdiendo. Amén. Siguiente versículo. No quiero profundizar mucho, no quiero abarcar tanto tiempo. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice algo bien fuerte. Y dice: oh almas adúlteras. ¿Cómo puede adulterar el alma? En otras palabras, ¿cómo puede ser infiel el alma? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Correcto? ¿Está conmigo esta tarde? Hágame favor, voy a preguntar otra vez. Amarás al Señor con tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, ¿correcto? Bueno, entonces si yo amo al mundo, soy infiel. Soy infiel. Esto no es legalismo, esto no es exageración, esto es la palabra de Dios. Y nos conviene acercarnos a ella y vivir piadosamente, que se nos revele esto a cada uno de nosotros progresivamente, pero primeramente Dios, que no sea el día del juicio en la mera tarde. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Entonces, por eso le digo, este tema que traté de condensarlo en 2, 3 hojas, en 2, 3, 4 sesiones, en realidad es el tema general de la Biblia, junto con otras cosas magnas que están en la palabra de Dios. Así que sé perfectamente que no voy a poder ahondar ni terminar, pero bendito sea el Señor, que siempre vamos a seguir enseñando el camino celestial, la ruta celestial, siempre la vamos a seguir predicando. Entonces el alma puede ser infiel cuando somos amigos del mundo, y tristemente ser amigo del mundo me convierte en enemigo de Dios. Uno debe ser valiente, uno debe ser esforzado, uno debe ser ante en lo que escoge. Y preferible ser enemigo del mundo, pero amigo de Dios. Y no por quedar bien con el mundo y ser amigo del mundo, me voy a ver en problemas con Dios. Amén. Y siempre traigo a mi memoria el pueblo de Israel, el pacto que el Señor trató con ellos hace 3,500 años hacia atrás, hacia 2000 hacia atrás.
cómo ellos guardaban, y hasta el día de hoy hay vestigios en algunas comunidades judías, cómo celosamente guardan ellos de alguna manera, hermano. Un ejemplo ahí palpable, viviente, cuando salimos del culto y andamos por acá, cómo de alguna manera ellos celosamente guardan ciertas tradiciones. Aquí ahorita el punto no es si están fuera de pacto, no si están torcidos, no, solo que hasta ellos le hablan a uno. Por eso cuando ellos abran los ojos, la conversión de Israel va a ser vida entre los muertos, porque nos van a enseñar a nosotros los gentiles lo que es verdaderamente entregarse al Mesías. Nosotros, por ser gentiles, nuestra alma está tan distorsionada que nosotros no sabemos un montón de cosas de la Biblia, hermano. ¿De qué no sabemos, hermano pastor? Pues la Biblia dice que hay que vestirse con modestia y nosotros no sabemos. Ya sabía yo que ese hermano era legalista, estará diciendo algo. No, tranquilo, no se preocupe. De veras, amado hermano, ¿qué será la modestia y el decoro? Amén. Lucas capítulo 12, a partir del versículo 19, se relata una historia ahí. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está contando esa historia del rico insensato que está en el capítulo 12 de Lucas y que comienza a partir del versículo 13? Por lo menos así tengo yo el subtítulo en mi Biblia. ¿Así tiene usted su Biblia? Hermano amado, querido, disculpe, ¿así tiene usted en su Biblia? Bueno, ¿quién está hablando ahí? Mi Señor Jesús. Entonces, a partir del 16, después de la plática del 13, 14, 15, en el 16 mi Señor Jesús les refiere una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Cómo le haré? Tengo tanto dinero, tengo tantas propiedades, poseo tantas cosas. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Su problema era que tenía mucho. Y dijo: esto voy a hacer. Voy a hacer storage más grandes, voy a construir edificios, bodegas, warehouse más grandes, voy a hacer negocios con otros mayoritarios, voy a vender por internet en todo el mundo, edificaré mayores cosas en mi empresa y me voy a ir a los bancos de Suiza y ahí voy a guardar todos mis bienes. Y le voy a decir a mi alma, dice el versículo 19, alma, almita linda, almita querida, ya la hiciste, alma. No te preocupes, alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Llévatela calmada, reposa, come, bebe, regocíjate, date la grande, alma. Esa es la ruta almática. ¿Cuántos cristianos, hermano, podemos caer en una trampa de medio tener algo y eso nos ganó? Yo espero darme a entender, hermano. Eso nos ganó. Eso nos ganó, eso nos atrapó. Vaya, este tipo que está aquí ha de haber sido hiperarchi ultra mega millonario, hermano. Pero uno con 50,000 pesitos. ¿Por qué? Porque el alma está pegada a esas cosas de la tierra. Qué barbaridad. Todo lo que tengo en el banco. Y lo cuida tanto que... Alma, sigue la ruta del alma. Y el versículo 20, ese es el que me gusta.
Aquí se pone buena la cosa. Pero Dios le dijo, necio. Dios trata con nosotros por su gracia, su amor, su fidelidad, cuantos años sean posibles, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean prosperados y que todos alcancen la medida de la plenitud de Cristo, lo que estamos diciendo. Él con todos trabaja y se esfuerza y tiene paciencia y nos da de su gracia y nos perdona muchas cosas y nos perdona en muchas cosas, tanto que nos perdona, tanto que nos da Él. Pero cuando llegamos a ser necios, ahí sí el trato cambia. Necio, esta noche te va a dar un ataque al corazón. Y todo lo que hiciste, se rayó tu mujer, mano. Y el que se va a casar con ella después de que te entierre, te cafetee, te medio llore y te olvidan, papá. Para los colombianos que están aquí presentes. Disculpe, hermano, la traducción en lenguaje actual que estoy usando es muy popular. Usted me va a disculpar. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Entonces tu alma es algo importante. Y lo que has provisto, ¿de quién será? 21. Así es el que hace para sí. Note por favor, para sí. La ruta almática. El que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La ruta espiritual es la que hay un precio que pagar. No me mando yo, no me dirijo yo, no trato de agradarme a mí mismo, trato de agradar a mi Rey. Y aunque sea un poquito incómodo, pero yo le tengo que hablar que aún nuestros recursos económicos no son para que nosotros nos los gastemos y nos deleitemos. Le tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y déjeme añadirle, y honrar a los padres. Y aún así no te va a faltar a ti. Amén. Pero ¿quién quiere hacer eso? Por lento, dicen, no, hombre, si yo estoy joven, yo tengo que vivir la vida. Ajá. Haga tesoros en el cielo. Esa es la ruta espiritual. Esa arde. Esa duele. Amén. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo? Otra vez la infidelidad con el mundo, el alma que se deleita en el mundo. ¿De qué sirve si ganas el mundo? ¿De qué sirve si le das tu amor al mundo? ¿De qué sirve si le das toda tu fuerza al mundo? ¿De qué sirve si te desgastaste para el mundo y perdiste tu alma? Porque en esta categoría, ¿quién puede pagar el precio de su alma? Eso es lo que significa la siguiente pregunta. Cuando la Biblia dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso quiere decir, si perdiste tu alma, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar para recuperar tu alma? No se puede. Pero el Hijo de Dios vino a salvar lo que se había perdido. Gratuitamente. Él lo hizo todo, pagó un precio altísimo, pero te lo da a ti gratuitamente. No te cuesta nada, solo ámalo, sírvelo, obedécelo y listo. Démosle un aplauso al Señor.
Y en Apocalipsis 18 usted lee toda la descripción de la caída de Babilonia. Y Babilonia es todo el sistema que tiene oprimido al mundo todos estos miles de años. Y tiene oprimido y es el que controla y a quien le pertenece todo el mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y toda la sociedad y todos los seres humanos están bajo esa potestad, con diferentes colores, con diferentes sabores, pero al fin y al cabo todos están esclavos. Y cuando usted lee que el Señor vence a Babilonia, dentro de las posesiones que Babilonia tiene, y que la descripción que hace el capítulo 18 de Apocalipsis, están lamentando porque dice: ay, ay, cómo cayó la gran ciudad, los grandes mercaderes, ay, se destruyó Babilonia, y empiezan a hacer un recuento. Y Babilonia poseía tales y tales cosas, y tales y tales cosas, y tales y tales cosas. Pero cuando llega el versículo 13, que es el que me interesa, dentro de todo ese sistema de posesión y opresión y manipulación de la Babilonia, está lo más importante: esclavos, almas de hombres. Por eso no hay que seguir la ruta almática. Yo lo voy a dejar ahí. Estoy haciendo lo más rápido posible, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Y ahora leamos el número 6, la ruta carnal. La ruta carnal es donde no se tiene visión espiritual, pero para nada. Es que hay gente que usted no les mira, pero nada de espiritual, nadita. Pero para ser buena gente, yo quiero ser buena gente hoy, hermano amado, aunque sea un poquito, pues. Pero después, evidentemente, ay, Dios mío, en ese tiempo que le digo que yo me había olvidado de Dios, pero que Él no me olvidó a mí. En ese tiempo, hermano, donde yo tenía la Biblia guardada en mi locker y no leí la Biblia como por 2 años. En ese tiempo, cuando yo entraba a esas camionetas, a esos autobuses, y una vez me subí con mi mochila y me fui hasta la parte de atrás del autobús, y me tuve que ir parado, porque allá los autobuses se llenan, mis hermanos, y uno se va parado, por si no se recuerda. Y yo hasta atrás, hermano, agarrado del tubo y con mi mochila aquí entre las piernas, porque también, mírenme la mano. Sonría, que Cristo le ama. Yo quiero hacerle esto ameno. Amén. Y así, con mi mochila yo acá agarrado, y una vez se sube un hermano, usted, antes de que la camioneta saliera de ahí de enfrente de la terminal de Mazate, se sube un hermano, me mira, y como yo tenía 2 años de no ir a la iglesia, hermano, de lejos me grita: hermano, Dios te bendiga. Él subiéndose, yo hasta atrás en la camioneta, y yo estaba tan carnal que me dio vergüenza que me dijera hermano. No sabía dónde meter la cabeza. Ya no me gustaba que me dijeran hermano. Y como por tan atarailado había guardado la Biblia era la que decía: el que se avergüence de mí en esta tierra. Complete la frase, por favor. Yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Vaya que no me morí, hermano. Pero Dios tuvo que hacer algo tan fuerte, tan poderoso, para sacarme de ese camino, entre comillas, de éxito, que vine a parar a los Estados Unidos. Según yo, unos cuantos meses, 1 añito, en lo que terminaba de reunir dinero para ayudar a mis padres, para hacer algo. Y el Dios de toda gracia, de toda misericordia, que al que toma por hijo lo ama y lo disciplina, tuvo misericordia de mí, y terminé llorando en una iglesita pequeña en Simi Valley, California, todo peludo, medio barbudo,
llorando, recordándome lo que había perdido. Por carnal, por mundano. Y no mujeré, y no fui marihuano, ni fui drogadicto, pero me fui al mundo. Por eso, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y va a perder su alma? Hermanos amados, desde ahí el Señor, yo vi la mano de misericordia de Dios. Alabo el nombre de mi Señor por su amor y su misericordia. Por eso me es menester enseñar esto. Entonces, de la ruta carnal no se le mira nada espiritual. Hasta malas palabras resulté yo hablando entre mis amigos. No ama la palabra de Dios, ama lo terrenal. Está siendo fascinado, está siendo engañado y está en riesgo de apostatar, así con todas sus palabras. Recaer para no ser renovado. Entonces, en la ruta carnal, yo solo quiero leer que la posibilidad existe. No nos hagamos ni los chiquitos ni los ilusos, por no decir tontos. Gálatas capítulo 3, del versículo 3 en adelante, entresacando, dice: tan necios sois, otra vez la necedad. Otra vez la necedad. Hermano amado, yo no sé cómo lo corregían a usted, o como le dije ayer, o cómo le tocó a usted corregir a sus hijos. ¿Verdad que ahí llega un ratito en que uno dice: este no entiende? Ya se me cansó la mano y no hay modo. ¿De qué pasta estamos hechos? De esa que mira ahí en el pizarrón. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Tiene muchas formas de verlo. Si es que nacimos de nuevo, fue por el Espíritu de Dios. ¿Vais a terminar por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Ahí está la posibilidad. No se diga todo el capítulo 8 de Romanos, donde entresacamos el versículo 6 al 8, donde claramente dice la Escritura: el ocuparse de la carne es muerte. De la muerte nos había sacado el Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, sino que es regalo de Dios. Ahí estábamos muertos, y por seguir el camino de la carne, otra vez a la muerte. Por eso el que nace una vez muere dos veces muertos, desarraigados, menciona la carta de Judas. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Como que se hubieran puesto de acuerdo los escritores. Es el Espíritu Santo el verdadero autor. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El propósito mío de enseñar esto es para que lo conozca la iglesia y que no caigamos en eso. Pero siempre, amado hermano, por lo que estoy testificando que pasó en mi vida, predicar y recordar que el Dios de amor, de misericordia y de gracia siempre va a estar dispuesto a recibir a cualquier hijo despilfarrador, entiéndase, pródigo. Amén. Él no lo va a rechazar nunca. Él sale a la puerta a esperarlo, a ver cuándo regresa su hijo.
Y no va a regresar hasta que no termine el proceso. Tiene que terminar el dinero, se tienen que terminar las amistades, tiene que andar viendo qué hace por ahí, consiguiendo otros trabajitos para empezarlo a tratar, para que no mire tanto al mundo y las locuras y las lujurias del mundo y todo aquel mujeral que podía llevar antes a un par, y tráiganse 10 de esas, decía el pródigo, y vénganse, le decía a sus amigos, y vayan y compren el mejor whisky. Se le tiene que acabar todo eso hasta que cerca de él, cuando esté durmiendo, llegue un animalito a hacerle oin, 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 para que recapacite y diga: si yo no soy de este estirpe, hombre, por necio estoy aquí. Y cuando vuelve a decir las palabras claves, el Espíritu Santo convence de pecado y dice: he pecado contra el cielo, contra mi Padre. Voy a regresar a la casa de mi Padre y voy a reconocer, voy a confesar. Es que ese es otra vez el proceso de reconocer y confesar. Y entonces ya lo único que queda es que lo haga, que lo ejecute, que empiece a caminar, que mire cómo le hace. Si ya no tiene dinero y nadie le presta, pues que camine de donde se encuentre y que regrese a la casa del Padre. Ahí está el Padre misericordioso, el Padre lleno de amor, que va a llegar a abrazarlo, que se le va a prender del cuello, que no le va a reclamar nada, que ni siquiera le va a permitir que le diga nada. Papá, fíjese que tal cosa, no le preguntó nada, no le dijo dónde anduviste, dónde te gastaste mi dinero. Lo agarró, lo besó y lo besó y lo besó, se lo llevó de regreso a la casa, lo bañó y lo lavó y lo vistió, eso sí, y después hacer fiesta, porque mi hijo estaba perdido, estaba muerto y ha vuelto a la vida. A veces hay gente que está haciendo planes para empezar una vida carnal. El Señor le está hablando hoy. Yo no sé si en este auditorio o los que están viendo la transmisión, ni se le ocurra. Y luego le dejé como unos 20 versículos ahí, hermano, para que usted los lea en casa. Solamente referirme a Gálatas 5 del 19 al 21, que es evidente, hay que referirse a él, porque ahí está la lista manifiesta de las obras de la carne. Pero me gusta que digan: y aparte de esta lista, dice, hay muchas otras más semejantes a estas. Y les digo que los tales no heredarán el reino de Dios. La ruta del mal o de las tinieblas. Hay gente que no cree en esto, pero no creer en eso es el engaño más grande. El riesgo de ser muy mundano, almático, provoca ir a la carnalidad, y en la carnalidad provoca caer de una vez en las garras del enemigo, donde primero el enemigo va a tener mucha influencia. Después va a poder manipular y después va a poder poseer. Y entonces ya de esa manera, al lago de fuego. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3, ahí está la posibilidad expuesta, desde mi punto de vista, manifiestamente expuesta, flagrantemente, abiertamente expuesta. Me temo que así como la serpiente engañó a Eva, el ataque del huerto que provocó
que el diseño de Dios fuera trastocado a la naturaleza caída. Vea lo que estamos expuestos. Sospecho, me temo, que así como la serpiente engañó a Eva, así la serpiente ya tenga mucho en ustedes y vuestros sentidos los está desviando de la sincera devoción a Cristo. Entonces ahí está la posibilidad. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora. Primera de Pedro 5:8. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Primera de Corintios 10:21. Y ahora viene un pasaje que no pareciera, pero que desde mi punto de vista también abre puertas a una influencia directa. Lo que pasa es que todo esto que estamos hablando, el amor de Dios, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, el perdón de Dios, se ocupa de todo esto, pero tengo que enseñarlo. Dice 2 de Corintios capítulo 6 del versículo 14 al 16, entresacando, dice: no se unan en yugo desigual. No se unan en yugo desigual, porque no hay comunión entre la justicia y la injusticia. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Mire de qué estaba rodeado el primer Adán y mire después del huerto cómo estaba. Luz y tinieblas en la gráfica. Es que no hay comunión entre luz y tinieblas. No hay comunión entre Cristo y Belial. Ese es un tema muy discutido, muy, ¿cómo se dice la palabrita? Controversial, pero ni modo. El Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 27, en el escenario de la cena del Señor con sus discípulos, hablando de Judas Iscariote, cuando él dijo: uno de vosotros me entregará, yo los he escogido a ustedes para que estén acá conmigo esta noche, como he querido comer con ustedes esta noche antes de padecer. Y empieza a hablar: me va a entregar uno de ustedes. Pero el versículo 27 dice: después de el bocado entró Satanás en él. Después del bocado entró Satanás en él. Nadie llega a esta condición de la noche a la mañana. Por eso es que los primeros síntomas de falta de espiritualidad hay que contrarrestarlos en nuestra vida, hermano. Hay que pelear cuando todavía es, ¿cómo le dijera? ¿Cómo decirle? Y comparándolo con una enfermedad, aquí tal vez hay personas más especializadas conmigo, no cuando el asunto ya está grave, crítico, crónico. Pero el versículo que vamos a leer ahorita también pasa desapercibido, pero para mí está hablando de eso. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, el Espíritu, que es el que enseña. Ayer vimos que el Espíritu enseña. Pues el Espíritu está enseñando a una parte de la iglesia, entiéndase el apóstol Pablo, para que se la dirija a otras personas. Pero olvidándonos de la figura del apóstol Pablo, pero sin ser esto gravoso para el apóstol Pablo, a quien amamos mucho, es el Espíritu Santo el que está enseñando y dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. ¿Por qué?
porque abrieron puertas, prestaron atención a espíritus inmundos y a doctrina de demonios. Hermano, para estar sentado, para participar de puras cosas endemoniadas, se necesita uno tener un nivel espiritual tan bajo que se lo lentee. ¿Me doy a entender? Eso es progresivo, es paulatino, es un enredo, es un lacito que lo van enredando poco a poco y cuando usted siente no se puede mover. Ese tema para desarrollarlo y desenrollarlo otro día. ¿Cómo piensa usted que se puede caer en una apostasía donde ellos creen que están bien? ¿Cómo cree usted que van a ser los tentáculos del ecumenismo? Tantas cosas que se pueden hablar de cada versículo por prestar atención a espíritus inmundos. Pero así como yo estoy diciendo, por favor, Iglesia de Cristo, les suplico lo mejor de su atención y les suplico que me regale un poquito de tiempo esta tarde para poder terminar el tema. Así como yo estoy diciendo que cuando dice el versículo 1, el Espíritu dice claramente, es porque había un hombre lleno del Espíritu que estaba enseñando en el Espíritu. Entonces tienen que haber hombres endemoniados enseñando cosas satánicas. Y los dos tienen auditorio. La ruta de las tinieblas. Pero Dios quiere acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y el diablo lo carnal a lo carnal. Y lo satánico a lo satánico. En otras palabras, cada oveja busca a su pareja. Y ahí le dejé otros versículos de Isaías y de Mateo para corroborar esto. Ay, hermano, esto no me agrada a mí predicarlo. Pero es menester. Quiero ahora ver la ruta del Espíritu. ¿Cuánto tiempo me faltará? 10 minutos, ¿verdad? Miremos la ruta del Espíritu. Pero esta ruta del Espíritu es la que siempre vamos a estar predicando. Pero que hoy, levemente, brevemente, la vamos a ver. Qué maravilloso. Es que hay como, ¿cuántos versículos? Unos 40 versículos tiene usted ahí en la número 4, ruta espiritual. Léalos en su casa, porfa. La ruta espiritual, después de haber leído ya las otras, para pasar ese trago amargo o incómodo, la ruta espiritual es donde nos sentimos como peces en el agua. Su espíritu de uno, su corazón de uno, se tiene que sentir en su ambiente, en su ecosistema. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es como aquel que, ¿cómo decirle? Se da mucho en las damas, pero como aquellas que le dan un chile relleno, se lo come, pero dice, no, este chile no. Este le faltó tal cosa. Aquí se pasó de tal cosa. Aquí la carne tal cosa, porque sabe, porque tiene un paladar. Eso no se come cualquier asunto. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces en la ruta espiritual, nuestro espíritu se va agudizando cada día más y más. Va teniendo discernimiento, va teniendo revelación, va teniendo confirmación. Vamos alumbrando cada día más. Entonces,
en esta bendita ruta donde no tratamos de agradarnos a nosotros mismos, sino tratar de agradar a Dios, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se deleita en el Señor y al mismo tiempo está siendo perfeccionado hasta alcanzar la imagen del Hijo. Tiene destino celestial, es partícipe de la naturaleza divina y, en otras palabras, regresa a la casa del Padre. Démosle un aplauso al Señor, amados hermanos. Ese es el evangelio que siempre me han predicado a mí. Estar a la casa del Padre, andar en el Espíritu. Eso es lo que siempre me han predicado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, ese es un buen versículo: y todo vuestro ser, pero leámoslo un poquitito más. ¿Qué tanto es tantito, verdad? Hagamos la del Chavo del Ocho cuando se estaba comiendo los pastelitos. Dijo, no se van a dar cuenta de uno, dijo. No se van a dar cuenta de otro. Sigamos comiendo. Entonces aquí ya nos pasamos 5 minutos, sigamos, hombre. Y el mismo Dios de paz os santifique, término medio, 2 que 3. Cuando usted pide una su carne asada, ¿cómo la pide? Yo aprendí a decir well done. No se me oye bien, pero la lucha hago. Bien asado. A los israelitas para la Pascua les decía el Señor, coman el cordero bien asado. Un evangelio bien asado. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, guardado, resguardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, y tu llamamiento es eterno desde la eternidad hasta la eternidad, el cual también lo hará. Ahora sí, fuerte el aplauso, amados hermanos. Aleluya. Hay una acción en el Espíritu y le dejé ahí como no sé cuántos versículos, hermano, pero toda la Biblia habla de eso. Hay una acción en el alma. Por ejemplo, la acción en el alma es la que dice el Salmo 23:3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando llega al alma, ¿cómo dice del alma? Confortará mi alma. Un alma, mire usted, en esa ruta, el alma está maravillosa. En la ruta almática no, porque esa es la almita que ella se quiere dar gusto a ella. No. Esa almita se tiene que sujetar al espíritu. Si no va a estar dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y llore y llore y llore y llore. Es puro sentimentalismo y puro emocionalismo. No, confortará mi alma porque Jehová es mi pastor. Me llevará por sendas de justicia, etcétera. Usted se va a leer todos estos versículos. Y en el cuerpo, en Lucas 24, ahí hay un luzazo de cómo va a ser la imagen del Hijo cuando Él resucitó. En Primera de Corintios 15, lo explica todo. En Romanos 8 también menciona las fases de la ruta de llegar a ser conforme a la imagen del Hijo. En Primera de Juan, tal vez eso sí lo vamos a leer. Primera de Juan capítulo 3, del 2 al 3. Ahí hay una clave muy importante. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 al 3. Pero leamos desde el 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Nada que ver esta ruta espiritual, hombre.
La ruta del alma somos cuatazos del mundo, pero en la ruta espiritual no nos conoce. Le voy a decir una cosa aquí entre nos, está bueno, hombre, que no nos conozca. Mejor pasar desapercibidos, hombre. Yo sé por qué le digo, cuando las cosas se pongan color de hormiga, mejor hacerse loco. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, busca la ruta espiritual. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque si yo soy esposa, yo me voy a vestir para Él. Porque si yo soy esposa, yo trato de agradarle a Él. Porque si yo soy esposa, yo quiero que Él me mire con sus ojos de amor. Amén. Así que mire, le dejo bonita tarea para que se lea ahí toda la ruta espiritual. Y ahora acompáñeme, por favor, inciso 8. Solo leemos estos versículos y terminamos. Pero yo estoy tan contento esta tarde. Amén. Mire usted, en lo que llegamos ahí a Primera de Timoteo 1:15, yo me puse a pensar, peor si como yo anuncié que no iba a haber alabanza, algunos no vinieron. Peor si como yo anuncié que hoy iba a haber oración en lugar de chonguengue. Que el Señor los agarre confesados, mis hermanos. Pero no pensemos mal, ¿verdad? Primeramente Dios que no. Inciso 8 del estudio, algunos versículos importantes sobresalientes. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Entonces tengo que correr y decir, y yo segundo. ¿Cuántos se apuntan de tercero? Y los que no levantaron de cuarta, quinto, sexto, póngase las pilas porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Mi Señor Jesucristo dejó su habitación siendo Él Dios y se metió y participó de carne y sangre para quitarle la autoridad al enemigo y salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el segundo, porque Pablo ya dijo que era el primero. Un aplauso al que vive para siempre. Nunca se nos olvide que somos pecadores perdonados. Nunca se nos olvide que somos pecadores perdonados. Para no atropellar a las personas, para no hablar con jactancia. Cuando hoy estuvimos cantando un coro, fíjese, allá en Tangamandapio. Ay, como ayúdame tú con ese coro, porque es de allá de los hermanos de la República de Chile, que tienen un nombre así raro, no raro sino largo. Dice, Él me miró a mí, no habiendo nada bueno en mí. Ya cuando llegue a la casa y lo encuentre, se lo mando por un texto. Pero esa palabrita, esa frasecita, se fijó en mí, me buscó, me salvó, no habiendo nada bueno en mí. Si algún chispudo lo encuentra ahorita, lo invito a cenar antes de que termine el... Pero bueno, dejámoslo ahí. No habiendo nada bueno en mí. Ese es este versículo, hermano. Ahí se comienza. Ese es nuestra salvación. Y a partir de ahí, sigamos leyendo versículos. Juan capítulo 4 del 23 al 24 dice la escritura,
en el diálogo de mi Señor Jesús con la samaritana, dice la Escritura: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Por lo tanto, los que le buscan deben buscarle por esa vía. En espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de ser partícipes de la naturaleza divina, etcétera, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu contrario, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es nuestra ruta, mire. Esa es nuestra ruta. Los deportistas de alto rendimiento perfeccionan sus habilidades en el deporte que ellos se desarrollan. Practican más y más y más y más. Siempre me ha llamado la atención el pitcher de béisbol, hermano. ¿Usted tiene buen pulso, brother? Aquí entre nos, hagamos una pausa. Para ser pitcher se necesita pulso, decimos nosotros, pues. Puntería sería lo correcto. Pero déjeme hablar en chapín un rato. ¿Y cuántos lanzamientos hacen usted? ¿Cuántos lanzamientos, hermano Jiménez? ¿Cuántas millas por hora? Y dice, ahorita le voy a tirar una recta, ahorita le voy a tirar una no sé qué, y se pone de acuerdo con aquel y le hace el asunto. Practica, perfecciona. ¿Cuántas veces tiran a encestar? Perfecciona, perfecciona en el gimnasio tantas cosas. Bueno, nosotros que llevamos la ruta espiritual debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Que se nos revele eso. A ver quién se anima a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Si es más fácil ser de ambiente, pues, ¿verdad? Yo siento que cada versículo de esto es para considerarlo aparte, porque deja abierto mucho que platicar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay que alimentarse bien, hay que estar bien alimentaditos, bien potentes espiritualmente, desearlo como niño. Hermano, ¿cuánto tiempo aguanta usted sin culto o sin predicación o sin congregación? ¿Verdad que llega un ratito que uno se desespera, hermano, si no va a la iglesia? Por ejemplo, cuando vamos de paseo o cuando vamos a nuestros países a visitar a nuestros familiares, todo eso es legítimo, hermano. Usted se va unas 2 semanitas, 3 semanitas, un mesecito, aleluya. Y usted va legítimamente a visitar a sus familiares y todo, y se deleita con ellos y todo, pero por aquí y por allá busca recursos y anda su teléfono, pues, y todo, ahí mira. Cuando yo voy allá aprovecho, porque allá hay programas que no los miro aquí. Ha de haber una forma de verlos, pero como yo no soy pilas para eso, yo aprovecho a ver programas allá bien buenos de la palabra de Dios, porque usted no puede estar sin comer. Amén. No puede estar uno.
Cuando uno viene de regreso, ay, qué rico, dice. Entra uno otra vez a la iglesia, ver a los hermanos tan lindos ahí sirviendo otra vez. Ay, qué rico estar en la casa, dice uno. Amén. Eso porque dice, desead como niño. Ahí sí que una madre de familia sabe perfectamente cómo un niño cuando le está dando pecho, come pues o toma su leche, pero con aquellas ganas pues, que hasta la mamá le dice, cálmate muchacho. ¿Todavía está contento, mi amado hermano? Vaya, pues ya voy a terminar. Usted dirá, sí hermano, estoy contento, pero usted me enoja a veces, cómo se tarda. Vaya, solo leamos esto pues. Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 5, que es lo mismo que se refiere Mateo 22, 37 y Marcos 12, 30, que lo tiene usted en sus notas. Para mí eso es contundente y es clave, es lo que siempre se ha enseñado. Oye Israel, de generación tras generación se ha enseñado. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si lo quiere ver en figura, ahí está todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Romanos 12:1, maravilloso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra traducción dice, es vuestro verdadero culto espiritual. Por eso, si todos tenemos culto espiritual de lunes a viernes, por decirle algo, sábado y domingo, nos reunimos como congregación, los que tenemos culto espiritual, a hacer culto colectivo. Y se va como cuchillo caliente en mantequilla, rico, delicioso, en el mismo sentir. Amén. Primera de Tesalonicenses, si no he terminado. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Venía yo pensando, hermano, a veces digo yo, ay, ¿por qué hay gente que es... Permítame platicar así como platicamos en confianza todos. ¿Por qué a veces somos lentos, hombre, lentos? En nuestro intelecto es parte de nuestra alma, hombre. Nos falta. No estoy hablando de coeficiente intelectual, no estoy hablando de que resuelva usted cosas de matemática, no estoy hablando de eso, hombre. Pero aún eso, nuestro intelecto, que es parte de nuestra alma, con el proceso de la renovación de la mente, vamos siendo inteligentes espirituales, sabios espirituales. ¿Me doy a entender? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3 del 1 al 3 que ya leímos. Tito capítulo 2 versículo 11 al 15. Ese es precioso, hermano. Es un resumen maravilloso de todo un proceso, de toda una vida. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y como es una carta pastoral, le dice Pablo a Tito: esto quiero que hables, esto quiero que prediques, no pierdas el tiempo en otras cosas. Esta es tu función. Exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Primera de Timoteo 6, del 3 al 10 y del 11 al 20, entresacando, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, aunque se la lleve de muy, más bien delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Algún día vamos a dar un tema en esta categoría, hermano, para explicar ciertas cosas. Y luego dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Es lo que tratamos de hacer. Correr en medio de una batalla donde todos tiran balazos de un lado para otro. Permítame poner esta figura, agarrarlo a usted como cuando agarraba yo a mis nenas chiquitas, nos íbamos a cruzar una calle, agarrarnos, ya se lo dije varias veces, pero para insistir y que se nos quede, y correr en medio de esa balacera y llegar al otro lado lo menos rasguñados posible, hermano. Enfocarnos en algo que es lo que estamos leyendo. Huir de esas cosas, porque ahí solo hay envidia, solo hay pleitos, solo hay blasfemias, solo hay sospechas, disputas, arrogancias, preferencias, tantas cosas. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y yo quiero insertar ahí en sus notas, apunte usted por favor, segunda de Timoteo 2:22. Espero no equivocarme con la cita. Quiero insertar ahí: la última frase de este versículo, que se compara mucho con la lectura que acabamos de hacer. Con los que de limpio corazón invocan al Señor. ¿Me agarró la idea? Entonces, si usted me permite insertar esa última frase de 2 Timoteo 2:22, aquí leeríamos de la siguiente forma: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, con los que de limpio corazón invocan al Señor. En otras palabras, con los que te quieran seguir así. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Y hasta el final, la gracia sea contigo. Amén. Tito 1:1: el conocimiento de la verdad es según la piedad. Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra juntos, aprender juntos. Y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que podamos caminar juntos ante estas instrucciones. Gracias. Amén. Le dejo el tiempo a mi hermano para que cierre el servicio. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Delicioso es esto, ¿ah? Hagámoslo.